damos la bienvenida al doctor y bueno, conversábamos un poquito tras cámaras y usted me decía que la diabetes antes se consideraba una enfermedad irreversible. Hoy por hoy podemos decir, respirar profundo y decir, no, sí hay una opción. Sí, Anita, hoy por hoy la diabetes sí tiene cura. En los pacientes obesos, especialmente pacientes que cursan con obesidad y diabetes, pero déjame decirte que hay tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la de los niños, la diabetes que no se opera. La diabetes tipo 2, que es el 95% de los pacientes que tienen diabetes. Esta es la diabetes que se opera. ¿Ya? Y la diabetes tipo gestacional, que bueno, aparece en el embarazo y se va después del embarazo. Claro. ¿Ya? Entonces, hoy por hoy, mira, Anita, nos aproximamos a los 1.000 millones de pacientes que tienen diabetes en el planeta. Y en el Ecuador, Anita, es la primer causa de muerte. Imagínate. ¿Qué pasa cuando está muy avanzado, cuando ya hay pie diabético, cuando ya hay un daño en la mácula? Son pacientes que todavía pueden recatarse. Okay. Esas úlceras, esas llagas se curan luego de la cirugía, Anita. Porque lo que daña es el azúcar alta. Una vez que tú te operas, que vamos a ver más adelante en qué consiste la cirugía, el azúcar se normaliza y se detiene el daño a los órganos. Porque la diabetes daña los órganos, Anita. ¿Cuáles son los parámetros de glucosa que uno tiene que tener con un examen? Normalmente el azúcar debe estar entre 80 y 100 miligramos. Ok. Ese es el valor normal. Si alguien tiene 110, ¿ya es un prediabético o es un diabético? Ya es un prediabético. Es un prediabético. Es un prediabético. ¿Qué pasa cuando la persona es muy delgada y decide operarse por un tema de diabetes y se quiere hacer la manga gástrica? Mira, los pacientes flacos que llamamos o de peso normal, normopeso, hoy por hoy se pueden operar. Solo que a este tipo de pacientes nosotros le damos un soporte nutricional previo y lo mantenemos con la nutricionista algún tiempo para que no se baje más de peso. Pero igual estos pacientes normalizan su azúcar en la sangre. Porque pasa por la alimentación y al tener el estómago más pequeño, supongo, ¿no? Bueno, cuando se opera, sí, el estómago queda más pequeño. Pero es la única manera de llegar a las incretinas, donde está el estímulo de la insulina. ¿En cuánto tiempo después de la operación el diabético comienza ya a arrojar resultados positivos? En los pacientes obesos inmediatamente, Anita, a las 48 horas el paciente tiene su azúcar normal. En los pacientes que han tenido una larga evolución de diabetes, demora porque el páncreas se tarda un tiempo en recuperarse. Estamos hablando de 2 meses aproximadamente. Ok. ¿Podría volver a ser diabético? Si el paciente se vuelve a engordar, sí vuelve a ser diabético, se vuelve. Pero si ese paciente autocontrol y lo importante es mantenerse delgado a largo tiempo, ese paciente ya no tendrá diabetes, Anita. ¿En qué consiste exactamente la operación? ¿Y quiénes no pueden bajo ningún punto de vista operarse? A ver, los que no se pueden operar son los tipo 1 y la diabetes gestacional. Pues. Ok. Se opera la tipo 2, que es el 75%, que es la gran mayoría de los pacientes. Me preguntaste quiénes se pueden operar y cómo es exactamente la intervención. El paciente que se puede operar es el paciente que tiene reserva pancreática todavía. Okay. Hay un parámetro que va de 1 a 4 que nosotros tabulamos. Si ese paciente tiene menos de 1, ese paciente no va para cirugía. Okay. Ese es de tratamiento médico exclusivamente. Pero si el paciente tiene un parámetro de buena reserva pancreática de 4 y más de 4, ese paciente se cura 100%. Doctor, ¿en qué consiste la operación? La operación consiste en hacer un bypass. Es un bypass metabólico que hoy por hoy se hace en el mundo entero, esta cirugía. Consiste en hacer un estómago más pequeño. Como lo que estamos viendo. Y saltar una parte de intestino. Se salta un poco el intestino para que este estímulo incretínico producido por los mismos alimentos llegue, y estas incretinas, que es lo que se descubrió, Anita, por eso hoy se hace esta cirugía, el efecto incretínico que se llama. Estas incretinas han sido las responsables de estimular la insulina en el páncreas. Correcto. Y si el páncreas está vivo todavía, tiene reserva, ese paciente va a curarse. Una operación laparoscópica mínimamente invasiva. Es una operación que no agrede, los pacientes se recuperan rapidísimo, es una cirugía sin dolor. No es una cirugía que duele, que imposibilita, para nada. Exactamente. Mira que el paciente está un día en la clínica. ¿Sí? Sale al siguiente día. Esa es la bolsita que te decía que hacemos, un reservorio gástrico. Y mira cómo, no sé si está pasando ya la... ¿El resto del estómago es retirado? No, ese queda ahí, Anita. Ah, se queda ahí. Aquí en esta cirugía no retiramos nada. Mira, ahí se corta el intestino a 1,5 metros
y se sube a unirse con el estómago pequeño. ¿Eso qué es? ¿Bypass o manga? No, ese es bypass. Ah, esto es un bypass. Es un bypass. Ese es el bypass que hacemos los diabéticos, es el bypass metabólico. Ya. Mira, a lo que pasan los alimentos, en esa unión que hicimos están las hormonas. Es que el problema también es hormonal en los diabéticos. Es hormonal, algunas hormonas intervienen y estas incretinas que se descubrieron, mira, al paso de los alimentos, se estimulan estas hormonas que son las responsables de estimular la insulina en el páncreas. Por eso es que los pacientes vuelven a tener su insulina nuevamente y el azúcar se normaliza. Ya, en este caso, ¿no hay problema de que la ingesta no sea absorbida por la persona? ¿No se puede llegar a la desnutrición? Bueno, mire, sí podría pasar esto, pero el seguimiento que hacemos a los pacientes por parte de la nutricionista es muy importante, justamente para ver si hay algún desbalance. Perfecto. Porque es verdad, excluimos parte. Claro. Pero en la gran mayoría no pasa nada. Doctor, ¿cómo lo ubicamos? ¿Cómo despejamos más dudas? Porque siempre quedan cosas en el tintero. ¿Cómo se lo ubica, mi querido doctor? Estamos trabajando en el Hospital Alcíbar, en la Torre 3. Ahí está nuestra consulta. Y el teléfono en pantalla. Es importante una evaluación previa de los pacientes y ver si califican o no para el... Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Un verdadero placer tenerlo acá. No importa cuántas veces hablemos de la diabetes, es un tema que siempre está en boga, que siempre necesitamos cubrirlo con mayor información. Anita, lo que es muy importante mencionar que también los obesos, la obesidad y la diabetes van de la mano, que los pacientes obesos deben operarse también a tiempo porque si no van a desarrollar esta enfermedad. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Gracias, impresionante cuánto aprendemos. ¿Con quién nos vamos? No se muevan.